Hola amigos, ¿cómo están? Les vamos a mostrar hoy día un poquito la nieve y yo creo que estos días hasta el momento van a ser la temperatura más baja del invierno acá en Vancouver. Nos han dicho que hace muchos años que no habían temperaturas tan bajas, que no nevaba tanto, porque ya ha nevado bastantes días acá. Así que les voy a mostrar un poquito algo muy simple, pero todo el proceso que lleva salir de la casa, echar a correr el auto e ir a lavar ropa y al supermercado. Dos cositas súper simples, dos cosas que las tengo que hacer súper cerca de mi casa, pero vamos a ver qué tanto se complica con la nieve. Y este es el panorama que hay fuera acá de nuestra casita. Aquí está nuestra puerta, acabo de salir y miren como nevó ayer, antes de noche, nevó ayer en la tarde, nevó anoche. Y miren los techos de las casitas, que son muy lindas estas casas de acá atrás, está todo con nieve. Y una gran capa de nieve acá en nuestro patio. Ahí afuera está el auto, así que voy por acá. Lo que vamos a ver ahora es si es que primero parte y después si puedo salir de la nieve. Vamos a ver si abren las puertas primero, es muy importante. Por lo menos la puerta abrió. Las de atrás sí no creo que abra porque son corredizas y ayer, igual que no había tanta nieve, me costó mucho abrirla también. Apenas abrí ya entró un poco de nieve al tiro acá al auto, así que vamos a hacer, perdón, la hora de prueba de fuego, a ver si parte esta cosa con estas temperaturas. Debería partir. Le costó un poco, pero partió. Bueno, aquí yo tengo unas cosas del trabajo en el auto y esto es lo más importante. Vamos a sacar la nieve del auto ahora, la nieve y el hielo que tenga pegado. Ya, ahora que terminamos un poquito de limpiar el auto, abajo de las ruedas no hay mucha nieve, así que voy a intentar salir ahí sin problemas, ojalá, porque aparte tampoco tengo pala para poder sacar la nieve. No estaba muy preparado, pero bueno, vamos a intentar ahora movernos y ojalá que no haya problemas. Se ve muy resbaladizo el pavimento, tiene mucha nieve y obviamente yo tengo neumáticos que no son específicos de invierno, pero se puede conducir con este poquito de nieve que hay acá. Así que vamos a intentarlo y si no nos quedamos acá nomás, pues, lavarle ropa otro día, ir al súper otro día. Pude llegar a la lavandería sin problema, no son muchas cuadras, ahí pudieron ver, puse el video bien rápido. Estaba acá, para mí que es primera vez que vivo en una ciudad donde cae nieve, es una primera experiencia súper novedosa, ¿cachai? Entonces no estoy podrido porque hay nieve, sino que es todo nuevo para mí, así que lo estoy disfrutando bastante. No sé si hay que hacer esto una semana seguida, lo disfrute. Pero por ahora sí va todo muy bien. Estamos listos, la ropa en la lavadora, alce móvil ahí atrás. Así que primera prueba superada. Yo ahora voy a esperar un poquito acá, me voy a ir a comprar un café mientras se lava la ropa. De ahí tengo que sacarla de la lavadora, meterla en la secadora y esperar otro rato, así que no me sale tan caro lavar, gasto como 8 o 9 dólares por toda la ropa de la semana, de Carola, la mía, 10 dólares pongámosle, como 6.000 pesos. Y no está mal, no está tan caro.
en realidad es barato. Ya. Miren, les voy a mostrar acá más cosas de la nieve. Veo mucha gente barriendo, sacando la nieve con palas en las entradas, limpiando los autos también. Así que ese es el panorama que se vive acá en estas frías mañanas, acá en New Westminster, en Vancouver. También yo salí preparado, salí con los zapatos de trekking. Son impermeables, así que por ahora, bien abrigados mis pies, no se han mojado. Hoy me fue mal con el café, pues estaba cerrada la cafetería, y un negocio acá que hay en la esquina que igual vende café, también está cerrado. Y eso que ya no es Navidad, pues 26. Bueno, vamos a esperar adentro del auto entonces, ¿no? Para pasar este frío. Vamos a poner la calefacción, airecito caliente y esperar la ropa. No sé si les había dicho ya la temperatura, pero hay 8 grados y la sensación, perdón, menos 8 grados. Esa es la temperatura, menos 8, y la sensación térmica es de menos 12. Así que bastante frío para mí, un nortino de Chile, allá del desierto de Atacama, que rara vez he estado en estas temperaturas. Muy rara vez, un par de veces contaba con los dedos, he estado bajo 0 grados. Así que estar viviendo acá donde pasa esto, donde toda esta semana va a ser esa temperatura, es nuevo, hay que acostumbrarse. Y si recién se preguntaban por qué limpié todo el auto y no solamente los vidrios, por ejemplo, para poder mirar, lo que pasa es que si ustedes lo dejan así como este que está acá, y solo limpian los vidrios, con la capa de nieve y hielo que tienen arriba pueden provocar un accidente. Se te puede ir el hielo al parabrisas y puedes bloquear tu visión, o se te puede caer una capa gruesa de hielo desde acá del techo hacia atrás cuando vas en movimiento y puede golpear al auto de atrás. Y eso acá está multado en British Columbia. Si te ve la policía con mucha nieve en tu techo del auto, por ejemplo, como el que está ahí, por ejemplo, he visto algunos que salen con una capa mucho más grande de nieve arriba, puedes causar un accidente y te multan. Así que a limpiar bien el auto. Listo, puse la ropa ahora ya en la secadora, una media horita, así que en esta media hora me voy a ir al supermercado a comprar un par de cositas. Una cosa para el frío también que ya les voy a mostrar. Listo acá para entrar al supermercado. Si no lo saben, hicimos anteriormente una comparación del supermercado chileno, el de Antofagasta literalmente, con el de acá de Vancouver, un Líder versus un Walmart, donde estoy ahora. Así que acá les dejo la etiqueta para que puedan ir a ver el video si les interesa. Bueno, porque vine al super, me voy a comprar esta primera capa, segunda piel, como se llame, para la parte de abajo, para las piernas, o un calzoncillo largo, se conoce también, porque ya va a ser mucho frío estos días, voy a tener que ir a trabajar y todo eso, y está muy helado. Para ver menos 7, menos 14, para mañana se prevé menos 16, así que voy a necesitar por lo menos un par de estos para salir estas semanas que vienen, que va a ser mucho frío. Tampoco va a ser todo el invierno, va a ser un par de semanas o una semana a lo más, ¿cachai? De las temperaturas ultra bajas acá en Vancouver, pero vamos a protegernos un poquito. Así que acá estoy mirando, hay unos abrigados, muy abrigados, extra abrigados. Creo que voy a llevar uno ahí término medio para ver qué tal, y si me va bien con ese me vengo a comprar otro día. Obviamente no me lo puedo probar porque es algo casi como prenda interior, así que lo pruebo en la casa. Creo que voy por este en M, y es de los 3 que tiene, 1, 2 y 3, es el medio, el que es abrigado, pero no tan caluroso y tampoco tan delgado, así que nos vamos por este. Acabo de entrar a la casa de vuelta, acá muy abrigadito dentro. Eso les quería decir, que hace mucho frío afuera,
Como les contaba recién, estos días se esperan que la mínima sea menos 16 para mañana, acá donde vivo yo. En otros lugares del Gran Vancouver hasta menos 19 he visto para el día de mañana. Así que va a estar muy helado. La nieve esta que hay afuera se va a conservar, pero acá dentro de las casas es muy abrigadito. Acá yo tengo el termostato ahí, con que lo ponga a 20 máximo, acá va a estar muy abrigadito. Aparte que nuestro basement es pequeñito. Y eso, así que se puede vivir tranquilamente en la casita, en tu lugar de trabajo, si es que no es al aire libre, en una oficina o trabajas en una casa, en cualquier cosa, lo más probable es que estés muy abrigadito ahí trabajando también. Entonces, antes de terminar este video, quiero esperar a que sea mañana, porque mañana se viene el día con las temperaturas más bajas que hay pronosticadas, por lo menos acá a 10 días, a 2 semanas. Acá donde estoy viviendo se supone que va a haber menos 15, menos 16 por ahí. En otros lugares menos 19 incluso he visto. Acá todo dentro del Gran Vancouver. Así que esperemos mañana a ver cómo luce el patio, a ver cómo luce la calle, cómo luce el pobre alce móvil. Y ahí nos despedimos de este video para mostrarles qué pasa mañana en este frío inicio de invierno acá en Vancouver. Menos 9 grados, menos 10 esta tarde-noche. Y miren, acá hay un canal donde viven muchos patos y está congelándose. Y ahí se ven, ya se ve medio blanco. Y por aquí está justo el corte donde se sigue congelando y ya queda solo un poco sin congelar. Creo que se viene una fría noche para los patos que viven acá. Y bueno, para los que se preguntan, sí me funcionaron mi primera capa térmica, los calzoncillos largos que compré en el supermercado, los tengo puestos. Ando con un buzo ahora igual, por debajo de este buzo tengo la capa ahí, la segunda piel. Y funciona muy bien hasta ahora porque de verdad está heladito, hace frío. Pero así que fue una buena compra, totalmente necesaria. Así que dedito arriba para los calzoncillos largos. Buenos días, aquí despertando con cara de topo. Acabo de mirar la temperatura hace un minuto atrás y hay menos 13 grados y sensación térmica de menos 17. Aquí en el basement muy abrigadito y todo, o sea, ni tanto, pero abrigado. Puedo estar así solo con pijama y bien. Pero creo que es el momento para salir a la calle a ver qué tal se sienten estos menos 13 grados. Ir a ver si el auto está vivo, no ha muerto, congelado, y caminar acá un poquito cerca de la casa para mostrarles a ver cómo está el clima. Obviamente hoy sí que me voy a abrigar mucho más, así que ahí les cuento qué me puse para salir. Listo, abrigado como hijo único para salir. Tengo una segunda piel primero, polera, una chaqueta y esta chaqueta gruesa más abrigadita que ya me la voy a cerrar. Y abajo estoy con los zapatos de trekking, ando con los calzoncillos largos y un jeans, así que bien abrigado. Bueno, y esta nieve ya lleva 2 días, hace 2 días que no neva, pero con las temperaturas tan bajas esto se mantiene. Ahí está mi pie que lo dejé ayer creo en la mañana y está exactamente igual. Ya, vamos a salir. Bueno, más nieve no ha caído. Y quiero ir a ver cómo está el auto porque si se dan cuenta, le compré un plástico que es para que no se escarche el parabrisas. Y al parecer, bueno, no hizo tanto frío y al parecer va bien. No hay problema. Así que vamos a caminar. Está vivo alce móvil otro día. Aquí estamos en el río Fraser. Acá hay muchos docks con madera donde acumulan madera en las empresas madereras de acá que hay en Vancouver a lo largo de todo el río. Está llena de nieve por encima. Pero miren acá la orilla, que se ve como si estuviera un poco sucio, pero es porque está casi congelada el agua en la orilla.
Por eso se ve así, casi congelada. Y de verdad sienten los menos 13 grados, la sensación térmica de menos 17. Se siente, me duele la cara. Y no es tan extremo como en otras partes, en otras provincias, que debe ser muy, muy, muy helado, menos 30 grados en invierno. Pero acá en Vancouver, esta semana y la próxima es como una ola fría que viene. Y la gente acá está sorprendida porque estas temperaturas no se ven muy seguido. Hace años que no se veían, hace años, muchos años que no había una Navidad nevada acá en Vancouver. Así que toda la gente está sorprendida y muerta de frío. Pero sí, se siente el frío. Y generalmente cuando está el día despejado como hoy, hace más frío, da la sensación que hay más frío. Se me hielan las manos igual a pesar de que tengo los guantes puestos. Y la cara sí, la siento muy, muy fría. Como que llega a picar, a doler un poquito el frío. Bueno, eso. Está frío. Pero si se abrigan correctamente, hay ropa más adecuada de la que tengo yo puesta. Y si se abrigan como corresponde, no van a sufrir, ¿cachai? Acá está todo diseñado para que la vida continúe con la lluvia, el frío y la nieve. Así que me voy a ir a dar una vuelta al canal que vimos anoche, a ver si se congeló, si sigue igual. Y eso, para mostrarle ya lo último. Y me devuelvo a la casa, porque hace mucho frío. Este parque suele ser muy verde y ahora está todo nevado. Nunca había tenido un invierno así, de esta manera. Y al fondo, no sé si se alcanza a ver, las montañas de Vancouver, nevadísimas. Hay algo así. Y prácticamente sí, está congelado casi todo el canal. Ahí la puntita de allá no, pero de aquí para allá está casi todo congelado. Lo que sí se nota que es superficial, que es la primera capa la que está congelada, pero de todas formas. ¡Qué loco! Bueno, para su tranquilidad, ahí hay algunos de los patos que viven acá. Están vivos, no han muerto congelados. Están ahí pescando bichitos que hay en el agua. Así que por lo menos me imagino que se mantienen en movimiento para que no se les congele el agua. Mira, ahí uno se subió el hielo. De verdad está congelado, no es tan delgadito, porque aunque un pato no pese tanto, puede caminar tranquilamente por encima. Momento de regresar a casa para un buen y abrigado desayuno. Oye, de verdad, tengo la cara roja de frío.